Mi suegra me arrinconaba en cada cena familiar, su collar de esmeraldas brillando mientras se inclinaba. Sin padres, sin pedigrí, sin joyas, susurraba, lo suficientemente alto para que la mesa la oyera. Dime, querida, cuando él te cambie, ¿a dónde irá una huérfana? Yo solo sonreía y pasaba el vino, viéndole los labios entrar en un tono violeta con cada sorbo. Mi suegra me acorralaba en cada cena familiar, su collar de esmeraldas brillando mientras se inclinaba. Sin padres, sin pedigrí, sin joyas, susurraba, lo suficientemente alto para que la mesa la oyera. Dime, querida, cuando él te cambie, ¿a dónde irá una huérfana? Yo solo sonreía y pasaba el vino, viéndole los labios entrar en un tono violeta con cada sorbo. Cuéntales a todos sobre tus padres, querida, ordenó Eleanor durante la subasta benéfica, su collar de esmeraldas brillando bajo las luces del salón de baile. El micrófono seguía encendido desde el orador anterior, y mi confesión entrecortada de haber sido abandonada en el hogar para niños Sagrado Corazón, resonó a través de los altavoces, llegando a 300 de las familias más influyentes de la ciudad. Ella sonrió como un gato con crema fresca. Esa humillación sucedió hace 3 meses, pero el recuerdo todavía ardía cada domingo, cuando me sentaba a su mesa de comedor de caoba. Esta noche no fue diferente. Los mismos vasos de cristal, la misma formalidad asfixiante, la misma crueldad calculadora disfrazada de tradición familiar. Vi a Eleanor ajustarse su collar de esmeraldas por lo que debía ser la 15ª vez, desde que nos sentamos. Siempre hacía esto antes de lanzar una de sus actuaciones, sus dedos bailando sobre esas piedras verdes como un pianista preparándose para un concierto. La luz de la lámpara de araña captaba cada faceta, enviando pequeños arcoíris a través del impoluto mantel blanco. La hermana de Noah, Harper, movía su rosbif por el plato, ya sintiendo lo que se avecinaba. Su hermano, Caleb, había perfeccionado el arte de comer sin hacer contacto visual, su mandíbula trabajando mecánicamente mientras masticaba. Hoy almorcé con Vivian Ayes, comenzó Eleanor, su voz con ese tono particular que significaba que alguien estaba a punto de ser diseccionado. Su hija acaba de anunciar su compromiso con el chico Prescott. Ya sabes, el dinero de la madera de 5ª generación de los Prescott. Vivian estaba absolutamente radiante, mientras me contaba los planes de la boda. Antes de continuar, quiero agradecerte por unirte a mí para compartir estas historias de resiliencia y justicia. Si crees que la amabilidad debe triunfar sobre la crueldad, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Hizo una pausa para sorber su vino, dejando que la anticipación creciera. Esto era teatro, y Eleanor siempre era la estrella. Por supuesto, Vivian mencionó lo maravilloso que debe ser tener una hija que realmente entiende el legado familiar. Alguien que puede rastrear su linaje hasta las familias fundadoras de Charleston. Alguien que aprecia el peso de la responsabilidad heredada. Las palabras flotaban en el aire como humo de una pira funeraria. Apreté mi copa de vino con más fuerza, sintiendo el familiar nudo formarse en mi estómago. Alrededor de la mesa, la familia extendida de Noah primos que visitaban desde Atlanta, la anciana tía Dorothy de Savannah, el perpetuamente desaprobador tío Frederick, todos fingían concentrarse en su cena, mientras absorbían cada palabra venenosa. Me hizo pensar, continuó Eleanor, sus ojos azul pálido encontrando los míos al otro lado de la mesa, en cómo las diferentes familias manejan la herencia. Algunas personas tienen la suerte de heredar no solo riqueza, sino historias transmitidas de generación en generación, Biblias familiares con nombres que datan de siglos, joyas que llevan el amor y los sueños de las bisabuelas. Sus dedos encontraron el colgante de esmeraldas en el centro de su collar, sosteniéndolo para que captara la luz. El gesto era practicado, deliberado. Lo había realizado innumerables veces a lo largo de los años, siempre con el mismo efecto. Las conversaciones se detenían, los ojos se enfocaban. La habitación contenía la respiración. Estas esmeraldas, dijo, su voz adquiriendo una cualidad reverente, pertenecieron a mi abuela, Beatrice Wavely. Las usó en su presentación en la corte de Londres en 1898. ¿Te imaginas a una chica de Charleston, presentándose ante la propia reina Victoria, representando no solo a su familia, sino a toda su clase social? Había escuchado esta historia tantas veces que podía recitarla palabra por palabra. Pero esta noche,
algo se sentía diferente. Tal vez fue la forma en que la mandíbula de Noah se apretó casi imperceptiblemente, cuando la voz de su madre adoptó ese tono soñador y superior. Tal vez fue como la copa de vino de Harper tembló ligeramente en su mano, delatando su incomodidad con la actuación familiar. O tal vez fue simplemente que finalmente había llegado a mi límite, de aceptar la crueldad disfrazada de tradición. Mi madre las usó en su boda en 1923, continuó Eleanor, entusiasmada con su tema favorito. El Charleston Post and Courier lo llamó el evento social de la década. 700 invitados, todos de las mejores familias. Mi padre dijo que se enamoró de ella, en el momento en que la vio caminando por ese pasillo, con estas esmeraldas captando la luz de las ventanas de la catedral. Giró ligeramente el colgante, creando nuevos patrones de luz reflejada en las paredes del comedor. Y algún día, cuando yo me haya ido, pasarán a la siguiente generación, a alguien que entienda su significado, a alguien que aprecie la responsabilidad que conlleva usar 3 generaciones de historia familiar. La implicación era clara como el aire de montaña, no yo. Nunca yo. Yo era la intrusa, la chica sin pasado, que de alguna manera había convencido a su hijo de oro para que se casara con ella. No importa cuántos años me sentara en esta mesa, no importa cuántas cenas de domingo soportara, siempre sería la forastera observando. Noah se aclaró la garganta suavemente. Madre, quizás podríamos hablar de otra cosa. Lena ha estado trabajando muy duro en la expansión de su negocio de catering. Quizás podría contarle a todos sobre la boda Prescott que está manejando el próximo mes. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. La sonrisa de Eleanor se volvió ártica. Trabajando, repitió como si la palabra supiera amarga. Sí. Bueno, supongo que algunas personas necesitan mantenerse ocupadas. Aunque siempre he creído que el llamado más alto de una mujer es crear un hogar apropiado para su familia, construir algo que perdure, algo con permanencia. El tío Frederick asintió con aprobación desde su extremo de la mesa. Así es, Eleanor. En mi época, las damas entendían su papel adecuado en la sociedad. Nada de estas tonterías modernas sobre carreras e independencia. Oh, pero Frederick, interrumpió la tía Dorothy con falsa dulzura. Seguramente no te opones a que las mujeres tengan pequeños pasatiempos, siempre y cuando no interfieran con las obligaciones familiares. Por supuesto, la palabra pasatiempos me golpeó más fuerte que una bofetada real. Mi negocio de catering, algo que había construido de la nada, algo que empleaba a 3 personas y apoyaba a docenas de proveedores locales, reducido a un pasatiempo. Una bonita y pequeña distracción para la mujer que nunca sería lo suficientemente buena, para heredar una responsabilidad real. Creo que el negocio de Lena es maravilloso, dijo Harper en voz baja, sus primeras palabras de la noche. La comida en la fiesta de cumpleaños de Noah estaba absolutamente deliciosa. Todos seguían pidiendo su tarjeta. La sonrisa de Eleanor se volvió depredadora. Qué dulce de tu parte, Harper, aunque espero que Lena entienda que ciertos estándares deben mantenerse, al representar el nombre Blackwood. No querríamos ningún incidente desafortunado que pudiera reflejar negativamente la reputación de la familia. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, diseñadas para sonar de apoyo, mientras causaban el máximo daño. En el mundo de Eleanor, mi éxito siempre estaba calificado, siempre condicional, siempre sujeto a su aprobación y a la reputación de la familia. Dejé mi copa de vino con cuidado deliberado, el cristal hizo un suave tintineo contra la mesa de caoba. Todos los ojos en la habitación se centraron en mí, sintiendo el cambio en la atmósfera. Durante 12 años, había absorbido estos ataques con gracia y silencio. Durante 12 años, había interpretado el papel de la forastera agradecida de ser incluida, incluso mientras era sistemáticamente excluida. Pero esta noche, algo había cambiado. Quizás fue el recuerdo de esa humillación en la subasta benéfica, aún lo suficientemente fresca como para escocer. Quizás fue la comprensión de que ninguna cantidad de paciencia o amabilidad me ganaría jamás la aceptación de esta mujer. O quizás fue simplemente que finalmente había dejado de preocuparme por mantener la paz. Tienes toda la razón, Eleanor, dije, mi voz firme y clara. Los estándares son increíblemente importantes, especialmente cuando se trata de legado familiar y responsabilidad heredada. Ella parpadeó, tomada por sorpresa por mi acuerdo. Alrededor de la mesa,
Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase, mientras todos registraban el sutil cambio en mi tono. Últimamente he estado pensando mucho en lo que realmente importa, continué, mirándola directamente a los ojos. En la diferencia entre las cosas que se heredan y las cosas que se ganan, en qué tipo de legado tiene realmente valor. El silencio se estiró, como una goma elástica a punto de romperse. El tenedor de Noah se detuvo a medio camino de su boca. Harper se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos muy abiertos por la anticipación. Incluso el tío Frederick dejó de masticar, sintiendo que algo significativo estaba sucediendo. Los dedos de Eleanor se apretaron alrededor de su colgante de esmeraldas, sus nudillos blancos por la tensión. No estoy segura de entender tu significado, querida. ¿No es así?, pregunté, mi sonrisa tan dulce como la miel envenenada. Supongo que algunas cosas se vuelven más claras con el tiempo, la paciencia y el tipo correcto de educación. Me puse de pie lentamente, alisando mi servilleta antes de colocarla junto a mi plato. El gesto fue casual, sin prisa, pero todos en la habitación sintieron su significado. Por primera vez en 12 años, estaba terminando una cena de domingo a mi manera. Gracias por otra noche encantadora, dije, mi voz con el énfasis justo para dejar claro que encantadora significaba algo completamente diferente a lo que normalmente significaba. Estoy segura de que la próxima semana será aún más esclarecedora. Mientras caminaba hacia la cocina, para ayudar a Rosa con los platos, me vi reflejada en el espejo antiguo que colgaba junto a la puerta. Por primera vez en años, no vi a una víctima mirándome. Vi a una mujer que finalmente había dejado de jugar a la defensiva y estaba lista para aprender las reglas del ataque. Los secretos de la familia Blackwood estaban a punto de conocer a alguien que entendía el verdadero valor de la paciencia, la observación y el poder de ser constantemente subestimada. El collar de esmeraldas de Eleanor podría representar 3 generaciones de privilegios heredados, pero yo estaba a punto de mostrarle lo que la 4ª generación podía lograr, cuando dejaba de pedir permiso y comenzaba a tomar lo que merecía. La cocina de nuestro pequeño apartamento se convirtió en mi santuario ese martes por la mañana, la harina espolvoreando cada superficie, mientras amasaba la masa para lo que se convertiría en mi focaccia de romero. Rosa llegó a las 6:30 en punto, con su cabello oscuro recogido en un pulcro moño, su delantal ya atado a la cintura. Llevaba 8 meses trabajando conmigo, y nunca había visto a nadie manipular pasteles delicados con tanta precisión. Lena, el pedido de Prescott está listo para recoger, dijo, deslizando una bandeja de quichés miniatura del horno. 20 docenas, justo como ella pidió. Sonreí, limpiándome las manos en el delantal. La despedida de soltera de la hija de la señora Prescott había sido nuestra reserva más grande hasta el momento, un gran avance en el exclusivo círculo social de Charleston, que había estado tratando de conquistar durante años. El hecho de que hubiera elegido Delicate Dishes, en lugar de los servicios de catering establecidos que sus amigos solían usar, se sintió como la validación de todo lo que había estado trabajando. El negocio había comenzado pequeño, casi por accidente. Un colega de Noah había probado mi salmón Wellington en una cena, y me había preguntado si podría atender la reunión del club de lectura de su esposa. Un evento llevó a otro, las palabras se extendieron a través de redes, que ni siquiera sabía que existían. Pronto, mi teléfono sonaba con solicitudes de sociedades de jardinería, comités de caridad y celebraciones de cumpleaños en todo el condado. Mira esto, dije, mostrándole a Rosa la agenda de citas que una vez había estado frustrantemente vacía. Estamos completamente reservados hasta finales de octubre. El Club de Mujeres de Riverside quiere que organicemos su almuerzo anual el próximo mes. Son 200 personas, Rosa. ¿200? Su sonrisa era radiante. Como madre soltera que trabajaba en 2 empleos, para mantener a sus hijas gemelas, este ingreso constante lo significaba todo para ella. Mis niñas quieren saber si pueden ayudar con las galletas el próximo fin de semana, dijo. Practican técnicas de glaseado con galletas Graham en casa. La idea de las hijas de Rosa, de 8 años, decorando cuidadosamente galletas de azúcar, hizo que mi corazón se hinchara. Este negocio no era solo sobre comida. Se trataba de crear oportunidades, de construir algo significativo de la nada. Cada evento exitoso demostraba que podía lograr algo importante, sin heredarlo o casarme con ello. El teléfono sonó mientras empaquetábamos el pedido de Prescott.
Respondí con mi voz profesional, esa que había practicado hasta que sonó segura y capaz. Señora Reynolds, dije, reconociendo a la persona que llamaba de inmediato. Sí, la tengo anotada para la fiesta en el jardín este sábado. Ensalada de camarones, sándwiches de té y pan de lavanda para 40 invitados. La pausa al otro lado se prolongó incómodamente. Cuando la señora Reynolds finalmente habló, su voz sonaba forzada, casi apologética. Lo siento muchísimo, Lena, pero necesitamos posponer el evento indefinidamente. Emergencia familiar. ¿Entiende? Mi estómago se encogió. Por supuesto, espero que todo salga bien. ¿Deberíamos reprogramar para el próximo mes? Oh, bueno, no estamos seguros de la fecha ahora mismo. Quizás sea mejor si la llamamos cuando las cosas se calmen. El tono de llamada zumbó en mi oído, mientras miraba el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Rosa levantó la vista de su empaquetado, la preocupación arrugando sus facciones. ¿Problema con el sábado? Cancelación, dije, forzando mi voz para que se mantuviera firme. Emergencia familiar, pero algo se sintió mal. La voz de la señora Reynolds había sido demasiado cuidadosa, demasiado ensayada. En mi experiencia, las emergencias reales venían con emoción cruda, pensamientos dispersos, angustia genuina. Esto había sonado como alguien leyendo un guión. 3 días después, el Club de Mujeres de Riverside llamó con su propia cancelación. Problemas de presupuesto, dijeron. La economía estaba ajustada, y decidieron manejar los refrigerios internamente este año. Mis manos temblaron mientras tachaba su nombre del calendario de reservas, viendo cómo 2 semanas de planificación y el alquiler de un mes desaparecían con unas pocas frases de disculpa. Esto no tiene sentido, dijo Rosa, estudiando los pedidos cancelados esparcidos por nuestra pequeña mesa de cocina. El esposo de la señora Reynolds acaba de comprar un barco nuevo. Lo vi en la marina el fin de semana pasado, y el Club de Mujeres gastó $15.000 solo en decoraciones para su recaudación de fondos de primavera. El patrón se hizo imposible de ignorar durante la semana siguiente. El almuerzo benéfico de la señora Whitman fue pospuesto repentinamente, debido a conflictos de programación. La celebración de aniversario de la familia Prescott fue cancelada, cuando decidieron una reunión más íntima. Cada conversación seguía el mismo guión, disculpas educadas, excusas vagas y negaciones firmes para reprogramar. Para el viernes, habíamos perdido 4 reservas importantes, lo que representaba casi 3 meses de ingresos. Me senté rodeada de ingredientes que ya había comprado, cheques de depósito que ya había gastado, y la aplastante comprensión de que alguien estaba destruyendo sistemáticamente mi negocio. Quizás deberíamos diversificarnos, sugirió Rosa suavemente. Apuntar a clientes más jóvenes, empresas en lugar de clubes sociales, personas que no se conozcan todas. Pero yo sabía que estas cancelaciones no eran una coincidencia. El momento era demasiado preciso, las excusas demasiado similares. Alguien con influencia en los círculos sociales de Charleston estaba esparciendo veneno sobre mi negocio. Y tenía la terrible sensación de que sabía exactamente quién era esa persona. La verdad se reveló un miércoles por la tarde, cuando estaba entregando pasteles sobrantes al banco de alimentos del centro. El centro comunitario compartía una pared con su sala de reuniones principal. Y mientras arreglaba los rollos daneses en su cocina, escuché una risa familiar a través de la delgada pared. Bueno, Grace, ciertamente no quieres arriesgarte a una intoxicación alimentaria en la boda de tu hija. La voz de Eleanor se escuchaba claramente a través de la pared contigua. Escuché de una fuente muy confiable que el pequeño negocio de catering de Lena tiene serios problemas de higiene. Preocupaciones del departamento de salud, ese tipo de cosas. Mi sangre se heló. Me acerqué más a la pared, apenas respirando, mientras Eleanor continuaba su actuación. Por supuesto, nunca diría nada públicamente, lealtad familiar y todo eso, pero entre amigas, pensé que debería saberlo. La hija de Eliza Sterling tiene un encantador negocio de catering, muy establecido, con estándares muy apropiados. Podría darte su número. La conversación continuó durante otros 10 minutos, Eleanor destruyendo sistemáticamente mi reputación, con mentiras cuidadosamente elaboradas, pronunciadas en tonos preocupados y serviciales.
Para cuando escuché las sillas arrastrarse y los adioses intercambiarse, estaba temblando de rabia e incredulidad. Esa tarde, confronté a Noah en nuestra sala de estar, mostrándole cada reserva cancelada y explicándole exactamente lo que había oído. Su rostro pasó por varias emociones, sorpresa, incomodidad y, finalmente, esa exasperante expresión neutral que ponía cada vez que el comportamiento de su madre se volvía indefendible. ¿Estás absolutamente segura de que fue mamá?, preguntó, ya buscando formas de dudar de lo que le decía. Quizás malinterpretaste la conversación. Noah, la escuché mencionar clientes específicos por su nombre. Ha estado difundiendo mentiras sobre problemas del Departamento de Salud e intoxicaciones alimentarias. Está destruyendo mi negocio deliberadamente. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que reconocí como su retirada hacia la ceguera voluntaria. Mamá puede ser protectora con la reputación familiar. Quizás solo le preocupa que te estés abarcando demasiado. Me está saboteando, dije, mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Está llamando a mis clientes y mintiendo sobre problemas de higiene. Está recomendando a la competencia y socavando todo lo que he construido. Quizás, dijo lentamente. Esto es una señal de que deberías considerar reducir la escala de todos modos. El negocio ha estado consumiendo mucho de tu tiempo. Quizás mamá tiene razón, en cuanto a enfocarse más en las obligaciones familiares. La traición me golpeó más fuerte que cualquiera de los ataques directos de Eleanor. Mi propio esposo, el hombre que había prometido apoyar mis sueños, estaba tomando partido por su madre, incluso cuando se le presentaban pruebas de su crueldad deliberada. Pero esa noche, mientras yacía despierta, planeando cómo reconstruir lo que Eleanor había intentado destruir, me di cuenta de que había cometido un error crucial. Al obligarme a buscar clientes fuera de su círculo social, sin querer me había liberado de preocuparme por su aprobación o aceptación. A la mañana siguiente, comencé a hacer llamadas a jóvenes profesionales, nuevas empresas tecnológicas y negocios familiares que valoraban la calidad por encima de las conexiones. Rosa y yo trabajamos más duro que nunca, y lenta, dolorosamente, comenzamos a construir algo más fuerte que lo que habíamos perdido. Eleanor había intentado ponerme en mi lugar, para demostrar que mujeres como yo no debían aspirar más allá de sus roles asignados. Lo que realmente había hecho fue darme la motivación para dejar de jugar según sus reglas por completo. Cada evento exitoso con mis nuevos clientes era una pequeña victoria, la prueba de que mi valor no dependía de su aprobación. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. La guerra apenas comenzaba. Pero no tenía idea de lo drásticamente que estaba a punto de cambiar el campo de batalla. El teléfono de Noah sonó a las 7:15 de un martes por la mañana, despertándonos a ambos. Su voz era adormilada mientras respondía, pero vi cómo su rostro se transformaba de confusión a sorpresa, a algo que se parecía al dolor. ¿Qué quieres decir con cáncer de páncreas?, dijo, sentándose más recto en la cama. ¿Desde cuándo lo sabe? Supe antes de que colgara que la persona que llamaba estaba hablando de Martha Blackwood, la anciana tía de Eleanor, que vivía sola en la mansión victoriana con vistas al río Ashley. Martha tenía 83 años, aguda como un clavo a pesar de su edad, y la actual guardiana de la posesión más preciada de la familia, esas esmeraldas que Eleanor ajustaba con tanto cariño en cada reunión familiar. 6 meses, dijo Noah después de terminar la llamada, quizás menos. Los médicos dicen que es agresivo. Esperaba que Eleanor estuviera junto a la cama de Martha en menos de una hora. Después de todo, había pasado años cultivando su relación, siempre mencionando a su querida tía Martha en funciones sociales, siempre asegurándose de que todos supieran de la conexión familiar y la inevitable herencia. En cambio, cuando Noah llamó a su madre con la noticia, su respuesta fue asombrosamente insensible. «Oh, qué horrible», suspiró Eleanor por teléfono, su voz con esa cualidad teatral que usaba al hablar de temas desagradables. Simplemente soy demasiado frágil emocionalmente para manejar la enfermedad, Noah. ¿Sabes cómo me afectan estas cosas? Quizás deberíamos contratar a una enfermera adecuada. La mandíbula de Noah se tensó mientras escuchaba las excusas de su madre. Estaba demasiado ocupada con la recaudación de fondos de primavera del club de jardinería. El torneo de bridge en el club de campo necesitaba su atención. Alguien tenía que mantener la normalidad durante este momento difícil, y claramente esa persona era ella. ¿Y visitarla?, insistió Noah,
Va a estar asustada y sola. Bueno, claro que la visitaré, respondió Eleanor. Cuando las cosas se calmen, cuando pueda manejarlo emocionalmente. Ahora mismo, creo que es mejor que le demos espacio para procesar el diagnóstico. La conversación duró otros 5 minutos, pero dejé de escuchar. Algo frío y decidido se estaba cristalizando en mi pecho, al darme cuenta de que Martha Blackwood, la mujer que Eleanor había estado acechando como un buitre durante años, iba a morir sola, mientras su única pariente viva asistía a eventos sociales. Esa tarde, conduje a casa de Martha sin decirle a nadie a dónde iba. La mansión victoriana se alzaba sobre 2 acres de jardines descuidados, su porche envolvente ligeramente hundido bajo el peso de décadas de abandono. La pintura se desprendía de las persianas, y varias ventanas estaban cubiertas con periódicos desde el interior. Martha me abrió la puerta ella misma, moviéndose lentamente pero con dignidad intacta. Era más pequeña de lo que recordaba de las reuniones familiares, su cabello plateado recogido en un moño pulcro que enfatizaba los elegantes huesos de su rostro. Cuando me vio en su porche con una canasta de sopa casera y pan fresco, sus ojos azul pálido se llenaron de lágrimas. Lena, susurró como si mi nombre fuera una oración. ¿Viniste? La casa olía a rosas viejas y soledad, con toques de los medicamentos que ahora dominaban la rutina diaria de Martha. Fotografías familiares cubrían cada superficie, fotos de bodas de la década de 1940, fiestas de cumpleaños de décadas pasadas, mañanas de Navidad en las que la casa había estado llena de risas y niños. No tienes que quedarte, dijo Martha mientras la ayudaba a acomodarse en su sillón favorito junto a la chimenea. Sé que debes estar ocupada con tu negocio de catering. Eleanor mencionó que estabas teniendo algunas dificultades. La crueldad casual de ese comentario, pronunciado sin malicia por la propia Martha, reveló cuán completamente Eleanor había envenenado incluso esta conversación. Pero pude ver la esperanza en los ojos de Martha, el desesperado anhelo de compañía que se esforzaba tanto por ocultar. Tengo tiempo, dije simplemente. Rosa puede encargarse del negocio por un tiempo. Me gustaría quedarme si me dejas. Durante las semanas siguientes, dividí mi tiempo entre la cabecera de Martha y mi cocina, preparando alimentos blandos que ella podía tolerar y sentándome con ella durante las largas tardes, cuando el dolor hacía imposible dormir. A medida que su fuerza se desvanecía, algo inesperado sucedió. Sus filtros comenzaron a desaparecer, revelando verdades que había mantenido ocultas durante décadas. Eleanor llamó ayer, mencionó Martha durante nuestra segunda semana juntas, su voz débil pero con un toque de amargura. Primera vez en 6 meses. ¿Y sabes de qué preguntó? Si había actualizado mi testamento recientemente, no cómo me sentía, no si necesitaba algo, solo el testamento. Continué sirviendo caldo de pollo en la boca de Martha, dejándola hablar sin juzgarla ni interrumpirla. Lo ha estado haciendo durante años, continuó Martha, visitando lo suficientemente a menudo como para mantener las apariencias. Siempre elogiando ese collar cuando cree que no estoy prestando atención. Ella no sabe que veo a través de su actuación. Las manos de Martha temblaron mientras buscaba su vaso de agua. 30 años la he estado observando rondar esta casa como un pájaro hambriento. Ni una sola vez me ha preguntado por mi dolor o me ha traído sopa cuando estaba enferma. Pero recuerda cada cumpleaños, cada Navidad. Siempre con un pequeño regalo y una gran sonrisa. Un seguro, ya ves, asegurándose de permanecer en el testamento. Estas revelaciones deberían haberme traído satisfacción, pruebas de que no era la única que veía a través de la amabilidad calculada de Eleanor. En cambio, me llenaron de tristeza por el aislamiento de Martha y de claridad sobre cuán manipuladora era realmente mi suegra. La verdadera verdad surgió durante la tercera semana de Martha bajo mi cuidado. Estábamos mirando viejos álbumes de fotos, sus dedos moviéndose lentamente sobre imágenes de tiempos más felices. Cuando llegó a una página en particular, su mano se detuvo por completo, flotando sobre una fotografía de un apuesto joven con un uniforme de la Marina. Ese es Ethan, dijo suavemente, su voz arrastrando décadas de dolor enterrado. Teniente Ethan Prescott. Se suponía que nos casaríamos en junio de 1962. Me incliné más, estudiando la fotografía. Ethan tenía ojos amables y una sonrisa genuina, el tipo de hombre que parecía que construiría una buena vida con la mujer que amaba. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente.
La risa de Marta era amarga como el viento de otoño. Eleanor pasó. Tenía 22 años, era hermosa, y decidió que quería lo que yo tenía. Comenzó a aparecer en todos los lugares a los que Ethan y yo íbamos juntos. El club de oficiales, los eventos sociales de la iglesia, los picnics familiares. Siempre vestida perfectamente, siempre encantadora, siempre encontrando razones para tocarle el brazo o reírse de sus chistes. La historia se desarrolló como las páginas de una novela trágica. Eleanor había difundido rumores sobre la fidelidad de Marta, sugiriendo que la habían visto con otros hombres mientras Ethan estaba desplegado. Había orquestado situaciones en las que Ethan la encontraría llorando, afirmando que Marta había sido cruel con ella. Había interpretado a la víctima, mientras destruía sistemáticamente la relación de Marta desde dentro. Rompió nuestro compromiso 2 semanas antes de la boda, susurró Marta. Dijo que no podía casarse con alguien en quien no confiaba. Se casó con Eleanor 6 meses después, sin saber las mentiras que ella le contó. Marta cerró el álbum de fotos con manos temblorosas. Ella me robó la felicidad, Lena. Se llevó al único hombre que amé y destruyó mi oportunidad de tener la vida que soñaba. Y ahora se sienta en mi sala elogiando mis joyas y esperando heredar todo lo que me queda. El peso de esta revelación se posó sobre mí como una pesada manta. La crueldad de Eleanor no era solo un comportamiento reciente. Era un patrón de toda la vida, de tomar lo que quería, sin importar a quién lastimaba. 3 días antes de que Marta muriera, me llamó a su cabecera con una urgencia inusual. Su agarre era sorprendentemente fuerte, mientras me acercaba, su respiración superficial, pero sus ojos completamente alerta. Las esmeraldas, susurró, mirando hacia el joyero en su cómoda. Lena, necesito contarte algo sobre esas esmeraldas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sintiendo la importancia de lo que estaba a punto de revelar. No son reales, dijo Marta, su voz apenas audible. Vendí las auténticas en 1963, justo después de que Ethan se casara con Eleanor. Usé el dinero para pagar el tratamiento de cáncer de mi hermana Vivian. Hice réplicas perfectas pasta y vidrio, pero tan expertamente elaboradas que incluso un joyero necesitaría pruebas especiales para notar la diferencia. Me entregó una pequeña bolsa de terciopelo, sus dedos fríos pero decididos. Todo está ahí. Los recibos de cuando vendí las esmeraldas reales, la factura del joyero que creó las copias, todo. Eleanor ha estado usando bisutería durante 30 años, creyendo que estaba mostrando invaluables reliquias familiares. La risa de Marta era débil, pero triunfante. Ella destruyó mi vida por nada, Lena. Absolutamente nada. Y ni siquiera lo sabe. Marta murió un domingo por la mañana en octubre. Su mano se enfrió en la mía, mientras su respiración simplemente se detuvo. No hubo lucha, ni dramáticas últimas palabras, solo una suave liberación que se sintió casi pacífica, después de semanas de verla luchar contra el dolor con tranquila dignidad. Le cerré los ojos y me senté con ella durante otra hora, sosteniendo su mano y escuchando el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, marcando el tiempo en una casa que nunca volvería a escuchar su risa. Los arreglos funerarios recayeron en mí, una responsabilidad que Marta había solicitado específicamente en una nota escrita a mano que me había entregado la semana anterior. Tú entiendes la ceremonia, había escrito con su temblorosa caligrafía. Eleanor entiende el teatro. Hay una diferencia. Organicé un servicio sencillo en la iglesia episcopal de St. Michael, el mismo santuario donde los padres de Marta se habían casado en 1895. La reunión fue más pequeña de lo que esperaba, pero más significativa de lo que cualquier producción elaborada podría haber sido. La señora Calewa, de la casa de al lado, vino con lágrimas corriendo por sus mejillas, compartiendo historias de cómo Marta le había llevado sopa durante su propio tratamiento contra el cáncer, 5 años antes. 3 enfermeras del Hospital General de Charleston asistieron, recordando las visitas semanales de Marta a la sala de niños, donde había leído cuentos y traído galletas caseras durante 30 años. El primo de Noah, Marcus, vino desde Virginia con su esposa, luciendo genuinamente afligido, mientras hablaba de los veranos de su infancia, pasados en el jardín de Marta, aprendiendo a atrapar luciérnagas en tarros de cristal. Incluso el viejo señor Montgomery de la casa de la esquina, vino,
apoyándose pesadamente en su andador para presentar sus respetos a una mujer que lo había visitado cada semana desde que su esposa murió. Eleanor llegó 20 minutos tarde, su entrada cuidadosamente coreografiada para un máximo impacto. Llevaba un traje Chanel negro, que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, combinado con pendientes de perlas y ese inevitable collar de esmeraldas, captando la luz de la mañana que se filtraba por los vitrales. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado profesionalmente, su actuación de dolor digna de un premio de la Academia. «Lo siento mucho», susurró, lo suficientemente alto para que todos escucharan, mientras se acomodaba en la primera fila. La floristería necesitaba una aprobación de última hora para los arreglos. Marta habría querido que todo fuera perfecto. La observé secarse los ojos completamente secos con un pañuelo de encaje, mientras su mirada recorría la pequeña congregación, claramente catalogando quién estaba presente y calculando lo que podrían saber sobre la herencia de Marta. Cuando el ministro preguntó si alguien quería compartir recuerdos, Eleanor se levantó con gracia y pronunció un conmovedor tributo sobre el espíritu generoso y la devoción familiar de la querida tía Marta, que habría sido conmovedor, si no hubiera pasado las últimas 6 semanas presenciando el aislamiento real de Marta. Después del servicio, mientras estábamos junto a la tumba de Marta, en la sección antigua del cementerio Magnolia, Eleanor se transformó. El dolor teatral se evaporó, reemplazado por una emoción apenas contenida, que trató de disfrazar de anticipación digna. No dejaba de mirar su reloj, revisar su teléfono y susurrarle a la hermana de Noah, Harper, sobre cómo manejar los detalles legales de manera eficiente. El cambio se hizo aún más pronunciado en los días siguientes. Toda la actitud de Eleanor pasó de pariente de luto a heredera expectante, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus cálculos. Apareció en mi puerta el martes por la tarde con una cinta métrica y un cuaderno, alegando que necesitaba evaluar las antigüedades de Marta para fines de seguro adecuados. «Estas alfombras persas son de calidad de museo», anunció, pasando sus manos por la alfombra descolorida de la sala de Marta. «Y estos muebles, todas piezas victorianas originales. La venta de la herencia por sí sola debería traer retornos sustanciales». Se movió por la casa de Marta como un general inspeccionando territorio conquistado, tomando notas sobre qué piezas cabrían en su propia casa y cuáles necesitarían una tasación profesional. Cuando mencioné que el testamento aún no había sido leído, ella desestimó mi comentario con un gesto. «Oh, formalidades», dijo. Marta y yo discutimos sus intenciones muchas veces a lo largo de los años. Ella entendía la importancia de mantener los tesoros familiares en manos adecuadas. Para el jueves, la confianza de Eleanor había alcanzado alturas asombrosas. Llamó a 3 joyerías para programar tasaciones con fines de seguro, sobre sus esmeraldas recién heredadas. Se puso en contacto con un decorador de interiores, para exhibir adecuadamente las antigüedades recién adquiridas. Lo más revelador de todo, comenzó a dejar caer indirectas sobre mis futuros arreglos de vida. «Por supuesto, querrás encontrar un lugar que se adapte mejor a tus circunstancias actuales», sugirió durante la cena en casa de Noah. «Una vez que herede las responsabilidades de Marta, necesitaré espacio para el entretenimiento. La mansión victoriana requerirá a alguien que entienda los estándares de hospitalidad adecuados». El mensaje era claro, con la fortuna de Marta detrás de ella, Eleanor finalmente tendría el poder de eliminarme por completo de la vida de su hijo. Ya estaba planeando mi exilio, contando dinero de una herencia que aún no se había concedido. El abogado Spencer Reed programó la lectura del testamento para el siguiente lunes, pero no sin antes solicitar varias reuniones preliminares que me parecieron inusualmente formales. Me hizo preguntas detalladas sobre mi relación con Marta, mi comprensión del derecho sucesorio y mis planes para el futuro. Su actitud era profesional, pero extrañamente conocedora, como si me estuviera preparando para algo específico. «Señora Blackwood», dijo durante nuestra última reunión privada. «Espero que entienda que Marta era una mujer extremadamente deliberada. Cada decisión que tomó, especialmente en estos últimos meses, fue cuidadosamente considerada. Nada fue accidental». Sus palabras tenían un peso que no pude interpretar del todo. Pero su leve sonrisa sugería que sabía exactamente lo que se avecinaba en la lectura del lunes. Cuando mencioné que Eleanor había estado llamando a su oficina repetidamente, su expresión se volvió aún más divertida. «Sí, ha sido bastante persistente en sus preguntas», dijo diplomáticamente.
Mi secretaria mencionó que parece muy confiada sobre el resultado. El lunes por la mañana llegó con un calor de octubre inusualmente intenso, que nos puso a todos irritables, incluso antes de que nos reuniéramos en la pequeña sala de conferencias de Reed. Toda la familia Blackwood extendida se había reunido, los primos de Noah de Atlanta y Richmond, parientes mayores que solo había conocido en bodas y funerales, y varios vecinos de Marta que habían recibido invitaciones misteriosas para asistir. Eleanor se colocó prominentemente en la primera fila, luciendo ese collar de esmeraldas como una corona de victoria. Había elegido un vestido azul marino, que complementaba perfectamente las piedras. Y no dejaba de revisar su reflejo en la cámara de su teléfono, probablemente imaginando cómo se vería en las fotos del periódico, cuando se anunciara su sustancial herencia. Creo que Marta querría que sus familiares más cercanos presenciaran este momento, anunció a la sala, como si estuviera aceptando un premio a la trayectoria, en lugar de asistir a un procedimiento legal. Su sonrisa era radiante, su postura regia, su confianza absolutamente inquebrantable. Me senté en silencio en la esquina trasera, aferrando la bolsa de terciopelo que Marta me había dado, mi corazón latiendo con igual medida de anticipación y temor. A mi alrededor, los miembros de la familia susurraban sobre la supuesta riqueza de Marta, el valor de sus antigüedades y la obvia emoción de Eleanor por su herencia. Mientras el abogado Reed barajaba documentos oficiales y se preparaba para comenzar a leer, Eleanor prácticamente vibraba de emoción. Le susurró a Harper, sobre finalmente tener los recursos para hacer los cambios necesarios en la dinámica familiar, lanzándome miradas significativas. Cuando Reed preguntó si todos estaban presentes, Eleanor contó las cabezas como un general inspeccionando a sus tropas antes de una batalla decisiva. El escenario estaba perfectamente preparado, para lo que Eleanor creía que sería su momento de triunfo supremo. No tenía idea de que en aproximadamente 60 segundos, todo su mundo se derrumbaría en pedazos de pasta y vidrio, y que la mujer que había pasado 12 años tratando de destruir, estaba a punto de heredar todo lo que siempre había deseado. El abogado Reed se aclaró la garganta y comenzó a leer con su voz pausada y profesional. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado, luchando contra el calor de octubre, y el crujido de los papeles legales. El último testamento de Martha Elizabeth Blackwood, estando en su sano juicio y cuerpo, comenzó, sus palabras llevando el peso de la finalidad que acompaña a tales procedimientos formales. Eleanor se inclinó en su silla, su collar de esmeraldas captando la dura iluminación fluorescente, mientras se posicionaba para escuchar cada palabra. Su sonrisa era serena, confiada, la expresión de alguien que nunca había dudado del resultado de este momento. Reed continuó con el lenguaje legal estándar, ocasionalmente mirando a los miembros de la familia reunidos. Cuando llegó a las disposiciones principales, su voz adquirió una cualidad diferente, todavía profesional, pero con un matiz que me hizo sentarme más recta en mi silla de la última fila. A mi querida sobrina, Eleanor, leyó, y la observé apretar los brazos de su silla, con anticipación. Le dejo el servicio de porcelana de mi madre y las fotografías familiares, con la esperanza de que recuerde la importancia del amor genuino, sobre la obligación heredada. La pausa que siguió se estiró como un caramelo. La sonrisa de Eleanor vaciló ligeramente, la confusión se extendió por sus rasgos perfectamente maquillados. Eso fue todo. Porcelana y fotografías. ¿Dónde estaban la casa, el dinero, las joyas con las que había contado durante décadas? Reed se ajustó las gafas y continuó. A mi querida amiga, la señora Calewa, que me trajo sopa y se preocupó por mi bienestar cuando la familia no pudo, le dejo la suma de $50,000. Murmullos recorrieron la sala. La señora Calewa, que había estado llorando silenciosamente en la esquina trasera, jadeó audiblemente. La cabeza de Eleanor se giró para mirar a la anciana vecina, su rostro, registrando una sorpresa que rápidamente se transformó en algo más oscuro. A las enfermeras del Hospital General de Charleston, que hicieron que mis últimos meses fueran llevaderos con su amabilidad, les dejo $100,000 para que se distribuyan equitativamente, entre el personal de la sala de oncología. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los miembros de la familia, que esperaban legados sustanciales, comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. El primo de Noah, Marcus, parecía genuinamente confundido, mientras que el rostro de Harper se había puesto pálido. Y finalmente, dijo Reed, su voz cortando la creciente tensión como el bisturí de un cirujano. Alena Blackwood, la hija que nunca tuve, pero que siempre atesoré,
le dejo toda mi herencia restante, incluyendo todas las propiedades, activos financieros y pertenencias personales. El silencio que siguió fue tan completo que pareció que el mundo había dejado de girar. Incluso el aire acondicionado pareció detenerse, dejando solo el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. El rostro de Eleanor se transformó en cámara lenta, el triunfo se derritió en confusión, la confusión se endureció en incredulidad, la incredulidad estalló en ira. El color se le fue de las mejillas, luego volvió en manchas rojas de enojo. Debe haber algún error, balbuceó, su voz resquebrajándose como hielo delgado. Eso es imposible. Soy su única familia. Soy su pariente de sangre. Pero Reed no había terminado de leer. La voz de Marta parecía resonar a través de sus palabras. Lena me mostró el amor y el cuidado que los parientes de sangre no pudieron. Mientras otros estaban demasiado ocupados con obligaciones sociales, ella me alimentó, me bañó y me tomó de la mano durante el dolor. Me dio dignidad en mis últimos meses y no pidió nada a cambio, excepto el privilegio de hacerme los días más fáciles. La mandíbula de Noah se había caído tanto que temí que se descolgara por completo. Sus primos comenzaron a murmurar entre ellos, lanzándose miradas entre Eleanor y yo, como espectadores en un partido de tenis. Y Eleanor parecía haber sido alcanzada por un rayo, toda su visión del mundo desmoronándose en tiempo real. Lo que sucedió después se discutirá en los círculos sociales de Charleston durante décadas. Eleanor estalló como el monte Vesubio, su compostura cuidadosamente mantenida, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Se lanzó de su silla con tal fuerza que se volcó hacia atrás, golpeando la pared con un estruendo que hizo saltar a varios parientes mayores. «Esto es imposible», gritó, abalanzándose sobre Reed con las manos en forma de garras. «Esa mujer no tiene derecho. Ni siquiera es familia. No es nadie, nada». Su cabello perfectamente peinado se deshizo, mientras gesticulaba salvajemente, los alfileres se esparcían por el suelo de la sala de conferencias. El rímel comenzó a correr por sus mejillas en riachuelos negros, mientras alternaba entre la furia y la súplica desesperada. Marta estaba confundida, chilló. Enferma. No sabía lo que estaba haciendo. Este testamento no es válido. Lo impugnaré. Lucharé contra esto. La familia observaba con horror y fascinación, como su digna matriarca se transformaba en algo irreconocible. Noah se levantó de su silla, extendiendo las manos inciertas hacia su madre. «Madre, por favor, cálmate». «No me toques», gruñó, dándose la vuelta para alejarse de él. «Esto es culpa tuya. Dejaste que esto pasara. Dejaste que esa nadie se abriera camino en nuestra familia». Mientras el caos giraba a mi alrededor, me levanté lentamente y caminé hacia el frente de la sala con una calma deliberada. Mis manos estaban sorprendentemente firmes, mientras me acercaba a Eleanor, que seguía despotricando sobre demandas y derechos familiares y la injusticia de todo. «Creo que esto pertenece ahora a la herencia», dije en voz baja, extendiendo la mano hacia el collar de esmeraldas alrededor de su cuello. Ella lo sujetó protectoramente, sus dedos se envolvieron alrededor de las piedras como si fueran salvavidas. «No puedes tenerlo. Esto es mío». 3 generaciones de mujeres Blackwood. Pero la conmoción había debilitado su agarre, y el collar se deslizó en mis manos con sorprendente facilidad. Era más pesado de lo que esperaba, el metal caliente por su piel, las gemas de pasta capturando la dura luz fluorescente y proyectando pequeños arcoíris en las paredes blancas de la sala de conferencias. Lo sostuve para que todos lo vieran, girándolo lentamente como un joyero examinando una pieza preciosa. «Hermoso, ¿no?», pregunté a la sala, mi voz con el énfasis justo para hacer que varias personas se inclinaran con curiosidad. Marta siempre decía que representaba el verdadero corazón de esta familia. Lo que hice a continuación perseguirá las pesadillas de Eleanor por el resto de su vida. Con cuidado deliberado, examiné el broche del collar, encontrando el punto débil exacto que Marta había descrito durante una de nuestras conversaciones nocturnas, cuando el dolor la había mantenido despierta y los recuerdos se habían derramado como agua de una presa rota. El metal era latón barato, debajo de su chapado en oro, diseñado para parecer caro a distancia, pero nunca destinado a soportar un examen minucioso o el estrés. Marta me había advertido sobre esto,
Como el joyero que había creado la réplica había escatimado, usando materiales inferiores para una pieza que estaba destinada a engañar, pero nunca a durar. Con un giro brusco, la cadena se rompió con un sonido como de hueso que se quiebra. Las esmeraldas se esparcieron por el suelo de madera como lluvia verde, rebotando y rodando en todas direcciones. El sonido que hicieron fue incorrecto, demasiado ligero, demasiado musical. El sonido de pasta y vidrio golpeando la madera, en lugar de gemas preciosas encontrándose con una alfombra. El grito de Eleanor pudo haber destrozado cada ventana en el centro de Charleston. Cayó de rodillas al instante, forcejeando para recoger las piedras falsas con sus dedos bien cuidados, su dignidad completamente abandonada, mientras se arrastraba por el suelo con su costoso traje. «Lo destruiste», sollozó, su voz ronca de angustia. 50 años de historia familiar, monstruo. Lo destruiste todo. Pero incluso mientras recogía las piezas dispersas, todos en la habitación podían ver la verdad. No eran las invaluables reliquias que ella decía. Eran bisutería, hermosa, expertamente elaborada, pero en última instancia, pasta y vidrio sin valor. Mientras Eleanor se arrodillaba entre los restos rotos de sus delirios, metí la mano en mi bolso y saqué la bolsa de terciopelo de Marta. De ella, saqué los documentos que completarían su destrucción, recibos y certificados que contaban la verdadera historia de las esmeraldas Blackwood. Estos son de 1965, anuncia la sala aturdida y silenciosa. El año en que Marta vendió las esmeraldas reales para pagar el tratamiento de cáncer de su hermana Vivian. Levanté el primer recibo, mi voz llegando claramente a cada rincón de la sala de conferencias. Pago recibido por collar de esmeraldas y diamantes, piedras genuinas, montura de oro de 18 quilates. Total $47.300. Ganancias donadas a la sala de cáncer del Hospital St. Mary. Luego presenté el segundo documento, observando cómo la comprensión amanecía en rostro tras rostro, alrededor de la sala. Recibo por creación de réplica de joyería, esmeraldas de pasta, acentos de circonita cúbica, montura de latón chapado en oro. Costo total $250. El silencio era ensordecedor, mientras la verdad se posaba sobre la familia como una pesada manta. Durante 30 años, Eleanor había estado usando bisutería que valía menos que una cena decente para dos, creyendo que exhibía invaluables reliquias familiares, mientras en realidad mostraba un hermoso y valioso vidrio. El silencio en la sala de conferencias del abogado Reed se extendió hasta que se hizo insoportable. Eleanor permaneció de rodillas, aferrando fragmentos de esmeraldas de pasta, mientras las lágrimas mezcladas con rímel creaban charcos oscuros en el pulido suelo de madera. Por toda la sala, los miembros de la familia permanecían inmóviles en sus sillas, procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. El primo de Noah, Marcus, fue el primero en moverse, recogiendo silenciosamente su abrigo y su maletín. «Creo que deberíamos irnos», le murmuró a su esposa, quien asintió agradecida. En cuestión de minutos, la sala se había vaciado, excepto por Noah, Eleanor, el abogado Reed y yo. Incluso Harper había huido, su rostro pálido de conmoción y vergüenza. Para el martes por la mañana, la historia se había extendido por los círculos sociales de Charleston con la velocidad de una tormenta de verano. La señora Reynolds me llamó a las 7:30, su voz sin aliento por la emoción, disfrazada de preocupación. «Lena, querida, ¿es cierto lo de la lectura del testamento y el collar?» Eliza Sterling dijo que Eleanor se arrastró por el suelo, recogiendo piezas de joyería falsas. El teléfono no dejó de sonar en todo el día. Algunas llamadas provenían de amigos genuinos que expresaban apoyo o pedían aclaraciones. Otras estaban claramente buscando chismes para difundir en su próximo juego de bridge o reunión del comité de caridad. Para el miércoles, dejé de contestar números desconocidos por completo. La caída de Eleanor en la gracia social fue rápida y despiadada. El club de campo, donde había reinado durante décadas, de repente se convirtió en un campo minado de conversaciones susurradas que se detenían cuando ella entraba en las habitaciones. Sus compañeros de bridge habituales comenzaron a citar conflictos de programación para sus juegos semanales. La sociedad histórica, donde había servido en la junta durante 15 años, eliminó silenciosamente su nombre de su membrete y programas de eventos. Incluso su propia hermana Vivian llamó a Noah para expresarle su mortificación.
No puedo asociarme con ese tipo de exhibición pública, le dijo, su voz fría de desaprobación. Lo que hizo en esa lectura del testamento fue más que vergonzoso. Fue desquiciado. El momento más revelador llegó cuando la prima de Noah, Harper, nos invitó a la fiesta de graduación de su hija, pero mencionó específicamente que Eleanor no asistiría. Espero que entiendas, dijo Harper torpemente. Después de lo que pasó, bueno, la gente está hablando y no amablemente. Noah recibió la noticia más duramente de lo que esperaba. El viaje a casa desde la oficina del abogado había sido silencioso, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el ocasional sollozo de Noah, mientras procesaba lo que había presenciado. Cuando finalmente llegamos a nuestro apartamento, se sentó pesadamente en nuestro sofá y se cubrió el rostro con las manos. ¿Lo sabías?, preguntó, su voz amortiguada y hueca. ¿Sobre el testamento? ¿Sobre Marta eligiéndote a ti? Consideré mentir, suavizando la verdad para no herir sus sentimientos. Pero habíamos llegado a un momento que exigía honestidad completa. Me lo dijo la semana antes de morir, dije en voz baja. Pero Noah, no tenía idea de qué sería todo. Pensé que quizás me dejaría algo pequeño, una joya o unos pocos miles. Nunca imaginé la casa, el dinero, todo. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Y las esmeraldas? ¿Sabías que eran falsas? Me lo dijo 3 días antes de morir. Quería que entendiera la verdad sobre la crueldad de tu madre, sobre cómo había moldeado tantas vidas a lo largo de las décadas. Noah se derrumbó, entonces 12 años de ceguera voluntaria se le vinieron encima como un dique que se rompe. Lloró por Marta, que murió sola a pesar de estar rodeada de familia. Lloró por mí, soportando años de humillación mientras él permanecía en silencio. Pero sobre todo, lloró por sí mismo, por la comprensión de que había sido cómplice de la crueldad de su madre, a través de su cobardía. Lo sabía, susurró entre lágrimas. En el fondo siempre supe que estaba mal que te tratara así. Pero es mi madre y pensé que si me quedaba callado, de alguna manera se arreglaría. La conversación duró hasta el amanecer, años de verdades tácitas finalmente derramándose entre nosotros. Noah admitió que a menudo se había sentido mal viendo las actuaciones de su madre en la cena dominical, pero se había convencido a sí mismo de que confrontarla solo empeoraría las cosas. Confesó que una parte de él se había sentido aliviada cuando comencé a pasar tanto tiempo cuidando a Marta, porque significaba menos oportunidades de conflicto familiar. Soy un cobarde, dijo. Dejé que mi madre atormentara a mi esposa durante 12 años porque era más fácil que enfrentarla. 3 días después, Noah llamó a su madre. Escuché desde la cocina mientras él luchaba por encontrar las palabras para lo que debía decir. Madre, lo que pasó en la lectura del testamento fue inaceptable, comenzó, su voz temblorosa, pero decidida. Tu comportamiento hacia Lena, tanto allí como a lo largo de los años, ha sido cruel y equivocado. Hasta que no estés dispuesta a disculparte sinceramente con ella, no eres bienvenida en nuestra casa. Escuché la voz de Eleanor subir a un chillido a través del altavoz del teléfono, aunque no pude distinguir palabras específicas. La conversación duró menos de 3 minutos, antes de que el tono demarcado sonara por nuestro apartamento. Noah se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo después, con lágrimas corriendo por su rostro. Me colgó, dijo en voz baja. Mi propia madre me colgó. Mudarse a la mansión victoriana de Marta se sintió surreal, como si entrara en la vida de otra persona. La casa era más grande de lo que había imaginado durante mis visitas de cuidadora, con habitaciones que nunca había visto y armarios llenos de tesoros que Marta nunca había mencionado. Pero más que su tamaño o grandeza, la casa se sentía pacífica de una manera que nuestro pequeño apartamento nunca lo había sido. Rosa llegó para nuestro primer día de trabajo en el nuevo espacio y realmente se quedó boquiabierta, cuando vio la cocina. La habitación de la era victoriana había sido modernizada, en algún momento de la década de 1980, con electrodomésticos de calidad comercial, hornos dobles y suficiente espacio en el mostrador para manejar eventos para cientos de personas. Lena, susurró, pasando sus manos por las encimeras de mármol. Podemos contratar a 6 personas más aquí, quizás 8. Podríamos atender la mansión del gobernador con esta configuración. El comedor formal se convirtió en nuestra zona de degustación, su larga mesa de caoba perfecta para exhibir menús de muestra para clientes potenciales.
El porche acristalado, con su pared de ventanas con vistas al río Ashley, se convirtió en mi oficina, un espacio donde podía trabajar en planes de negocios mientras observaba a las garzas pescar en las aguas poco profundas. En un mes, Delicate DC se transformó de un pequeño negocio en apuros, en la empresa de catering más solicitada de Charleston. Se corrió la voz sobre nuestras nuevas capacidades y nuestra configuración profesional. Clientes corporativos que nunca antes nos habían considerado, comenzaron a llamarnos para reuniones y eventos. Los planificadores de bodas comenzaron a recomendarnos a novias, cuyas familias tenían presupuestos que la cocina de Marta podía acomodar. La ironía no se me escapó, el negocio que Eleanor había intentado destruir, ahora prosperaba en la casa que ella esperaba heredar. Las relaciones familiares comenzaron a sanar en ausencia de Eleanor. Los hermanos de Noah, liberados de andar con pies de plomo ante el juicio de su madre, se revelaron como personas genuinamente amables, que siempre se habían sentido incómodas con cómo me trataban. Harper llamó primero, su voz cargada de años de culpa reprimida. Lena, te debo una enorme disculpa. Todos sabíamos que lo que mamá hacía estaba mal, pero ella tenía esa manera de hacer que cualquiera que la desafiara pagara por ello más tarde. Tenía miedo de que si te defendía, ella dirigiría su atención a mis hijos. Caleb y su esposa Jessica vinieron a cenar la semana siguiente, trayendo flores y una botella de vino, junto con sus propias confesiones. Dejé de traer a mi familia a las cenas dominicales hace 2 años, admitió Caleb. Mi esposa se negó a venir más, después de ver cómo mamá te trataba. Dijo que la enfermaba físicamente. Incluso los primos de Noah comenzaron a acercarse, compartiendo sus propias historias de manipulación de Eleanor y expresando alivio de que alguien finalmente se hubiera enfrentado a su reinado de terror. Marcus llamó desde Virginia para disculparse por años de complicidad silenciosa, mientras que la hija de Harper me agradeció por finalmente mostrarle a la abuela Eleanor, que ser mala tiene consecuencias. Quizás lo más sorprendente fue que varias de las antiguas amigas de Eleanor me contactaron en privado. La señora Reynolds, del club de campo, me envió una nota escrita a mano disculpándose por cancelar la despedida de soltera de su hija y explicando que Eleanor la había amenazado, con hacerle la vida difícil a cualquiera que usara mis servicios de catering. Eliza Sterling me llamó para compartir sus propias historias de la crueldad de Eleanor a lo largo de los años, expresando admiración por cómo había mantenido mi dignidad a pesar de todo. 6 meses después de la muerte de Marta, organicé mi primera cena de acción de gracias, en lo que ahora era mi casa. 23 personas se reunieron alrededor de la larga mesa de caoba, los hermanos de Noah y sus familias, Rosa y sus hijas, varios vecinos que se habían vuelto amigos y 3 clientes mayores, que se habían vuelto muy queridos para mí a lo largo de los meses. Mientras tallaba el pavó con el juego de cubiertos de plata de la abuela de Marta, miré alrededor de la mesa, a rostros llenos de calidez y afecto genuino. Estas no eran personas que me toleraban por obligación, o que sufrían mi presencia por las apariencias. Estaban aquí porque querían estarlo, porque habíamos construido relaciones basadas en el respeto mutuo y el cuidado. Las esmeraldas de pasta habían desaparecido hacía mucho tiempo, barridas y tiradas a la basura el día después de la lectura del testamento. Pero lo que tenía ahora era infinitamente más valioso. Una verdadera familia, ganada con amabilidad, un negocio próspero, construido con talento y determinación, y la profunda satisfacción de saber que el amor y la paciencia habían triunfado finalmente, sobre la crueldad y el derecho. Marta me había dejado más que dinero y propiedades. Me había dejado validación, justicia y las herramientas para construir la vida que siempre había merecido, pero nunca me había atrevido a soñar que fuera posible. Si esta historia de dulce venganza te tuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Lena rompió ese collar de esmeraldas y reveló 30 años de joyería falsa. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.